Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Lata y hoy vengo a hablar sobre un tema que está en boca de muchas personas y que la verdad es que es un tema controversial, vamos a decirlo claro. Como verán por el título, es sobre lenguaje inclusivo. Y antes que nada voy a hacer un par de aclaraciones para que este video sea en paz y en tranquilidad. Una es que el video puede ser que sea muy largo porque hice un guión para no marearme y que va a tener como un par de minutos. La segunda es que para hacer este video utilicé como referencia un posteo que encontré en Facebook que voy a dejar en la descripción de este video. También voy a dejar un enlace a mi blog donde este mismo video va a estar escrito y también lo pueden leer si no les gusta ver el video. Además de este posteo que utilicé de referencia, lo nutrí de conocimientos propios, investigaciones y también opiniones propias. Que este es un tema delicado, por lo que pido que si alguien quiere comentar este video, lo haga con respeto. No importa si estás a favor de utilizar lenguaje inclusivo o si estás en contra de utilizarlo, hazlo con respeto. Nadie quiere acá imponer ninguna opinión sobre otra, entonces si vas a comentar, hazlo con respeto y no hay problema. Y si comentas, sabe que hay otra persona que puede estar a favor o en contra de lo que vos opines y se puede generar un debate. Es que como no quiero ser hipócrita, voy a aclarar algo y es que yo no utilizo el lenguaje inclusivo al día de hoy. Es algo que todavía no hago y porque me cuesta pensarlo e incluirlo en mi día a día. Sí, a veces cuando escribo utilizo la X en vez de la E. Pero sé que esto puede llegar a cambiar. Y también, como no me gusta ser hipócrita, quiero decir que hasta hace unas semanas este tema me parecía algo un poco gracioso y divertido, pero hasta que me senté con una persona que vive una situación de las que voy a comentar más adelante, lo pude entender y ahí es cuando me hizo un clic en la cabeza y fue como un, bueno, tal vez no sea algo tan divertido o para burlarse, sino que hay que pensarlo un poco y darle el respeto que se merece. Así que espero que con este video, por lo menos una persona que cambie su opinión o que le ayude a entender, que por ahí no entiende por qué se está utilizando el lenguaje inclusivo y cosas por el estilo, por ahí pueda cambiar su opinión o le pueda interesar el por lo menos pensarlo o tomarse un segundo para pensarlo. Eso ya creo que es excelente. Lo cuarto que quiero aclarar es que este video está hecho con respeto, o lo intenté por lo menos hacerlo lo más cuidado posible. Puede ser que en algún momento haya algo con lo que no estén de acuerdo y esas cosas. Pueden dejarme un comentario, no tengo la verdad absoluta sobre nada. Así que nada, es un video que hago realmente de corazón y que lo hago con todo el respeto que me nace. Espero no ofender a nadie y bueno, arranquemos con el video. Antes que nada voy a aclarar un poquito sobre qué es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no se conoce hace mucho tiempo. En realidad no sé si es que no existe hace mucho tiempo, porque la verdad es que no sé cuándo se creó. Pero sí es que tuvo un auge hace relativamente poco. Y esto es principalmente porque es una cuestión de género. Y hoy en día hay un montón de países en el mundo que todavía tienen leyes que no permiten las relaciones LGBTQ+. Incluso que hay países como por ejemplo los Emiratos Árabes donde persiguen a las personas que están dentro de este colectivo. Entonces, si todavía existen en el mundo países que están en contra de este tipo de comunidades, imagínense el hecho de pensar en género. Se está hablando acá en Argentina y en otros países que ya el tema de por ahí las sexualidades lo tienen un poco más definido o ya lo aceptaron, no todos, pero gran parte, y entonces se puede empezar a dar el siguiente paso, que es hablar de género. Cuando hablamos de género, socialmente estamos viviendo en una sociedad donde tenemos la concepción de que el género es binario, o sea que hay hombres y que hay mujeres. Esto significa que hay personas de género masculino que se suelen denominar gramaticalmente con la O y personas del género femenino que se suelen denominar gramaticalmente con la letra A. Lo que no se tiene en cuenta dentro de este sistema binario es que hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, sino que se sienten que a veces son uno, a veces son otros y o que a veces no se sienten ninguno de los dos. Esta idea de poligénero, de género fluido, entre otros tipos de géneros que existen, es algo que recién hoy en día se está empezando a hablar más abiertamente. Repito, países que ya han pasado ciertas cosas previas, como por ejemplo el tema de la sexualidad. Y aunque no están conectados género y sexualidad en ese sentido, sí es un tema que como que primero se suele hablar de la sexualidad y después se empieza a hablar de género por un tema que vaya uno a saber por qué. Así es como está sucediendo. Como recién
hoy en día se están aceptando en muchos países el tema de la sexualidad, gracias a Dios, la ironía, se están también dando a conocer personas que no se sienten ni un género ni el otro, ni femenino ni masculino. Estas personas que no están englobadas bajo el género binario que rige hoy en día en nuestra sociedad, por lo menos, están empezando a ser visibilizadas a través del lenguaje inclusivo, justamente porque no se sienten ni masculinos con la O, ni femeninos con la A. Y de esta forma, si utilizamos el lenguaje inclusivo, se empieza a pensar un poquito más en este sentido de que las personas no son binarias en un futuro, tal vez lejano, tal vez no impongamos que las personas tengan que ser binarias, sino que tal vez cuando más adelante los bebés ya no nazcan con esta concepción de que tenés que ser hombre o mujer, sino que van a poder elegir por sí mismos. Antes de meterme con el lenguaje inclusivo, quiero hablar sobre otro tema, que es el lenguaje. El lenguaje no es algo que está establecido y ya está. El lenguaje está todo el tiempo cambiando. Y hay que entenderlo, porque el lenguaje español está regido por la RAE, o la Real Academia Española, que si bien es una institución que es muy respetable y le tengo bastante aprecio en ciertas cosas, y con las que la gente se suele defender cuando alguien le tiene miedo al lenguaje inclusivo y decir como la RAE no lo acepta. También pensemos que la RAE es esa institución que acepta murciélago en vez de murciélago, septiembre en vez de septiembre, octubre en vez de octubre. Entonces, esa misma institución que a mí personalmente me saca de quicio cuando hace estas cosas, es la misma institución que controla el lenguaje. Y el lenguaje no es algo que está estático, sino que es el lenguaje evoluciona todo el tiempo. Hace muchos años, tampoco tantos, existía el español antiguo, que incluye tanto el español medieval, que va del siglo X al siglo XV, español medio, que va del siglo XV al siglo XVII. Aproximadamente, por ahí alguien me puede decir que estos datos están erróneos. Y dudo mucho que hoy en día, siendo el 2018, nosotros hablemos como el español antiguo en general. Digo, nadie de acá le quiere whatsappear a un rey feudal porque es copado. Agarrá la TARDIS de la Doctor Who y andate al pasado. Creo que ese chiste no tiene sentido, no vi Doctor Who, perdón. Si justamente hoy en día utilizamos palabras como whatsappear o copado, es porque justamente el lenguaje está evolucionando día a día. E incluso, no estoy seguro si whatsappear y copado están aceptados por la RAE, pero que lo entendieron bastantes, lo entendieron. Y esto es porque el lenguaje evoluciona y claramente no es que la RAE acepta todo el tiempo las cosas. La RAE solo rige el idioma español y tiene que una palabra tiene que cumplir ciertas características antes de ser aceptadas por la RAE. Como por ejemplo, no es que yo hoy digo que significa gorro y la RAE lo agrega al diccionario. Claramente, primero se genera un término, después se le da un significado a dicho término, y una vez que ese término se empieza a utilizar socialmente durante un tiempo, la RAE dice, ok, ese término vale la pena agregarlo al diccionario. Si tan difícil es agregar un término a la RAE, imagínense lo que puede llegar a ser cambiar la forma en la que hablamos y escribimos ciertas cosas. Porque el lenguaje inclusivo, si bien es una modificación muy pequeña en ciertas cosas, es un cambio grande. Entonces, no podemos decir como, bueno, hablemos del lenguaje inclusivo y de repente la RAE lo acepta. Primero hay que pasar un montón de tiempo. Y no refiero a esto de que, bueno, primero tenemos que lograr que todo el mundo acepte a todo lo que existe realmente, sino que simplemente esto es un ejemplo de que no todo es ya y no todo sucede rápido, sino que es un trabajo de día a día y que uno enseñando y también incorporándolo, como en mi caso, que lo tengo que incorporar todavía, uno poco a poco puede ir haciendo el cambio. Las cosas no suceden ya, y más en una sociedad que es tan plural en cuanto a pensamientos. Pasado el tema del lenguaje y pasado el tema del género, vamos a hablar de lo que nos compete, o sea, el lenguaje inclusivo. Vuelvo a repetir que esto es un video informativo, no tengo la verdad absoluta y que no voy a ser hipócrita. Yo al día de hoy no lo utilizo 100%, lo utilizo muy pocas veces y cuando realmente estoy pensando en lo tengo que utilizar. Tal vez dentro de un par de meses o de años lo use más habitualmente, como hay personas que ya lo hacen, pero bueno, hoy actualmente yo no lo uso. El lenguaje inclusivo lo que busca es que a las catalogaciones globales no se le asigne ni un género masculino ni un género femenino. Entonces, si hay un grupo de personas, no se les dice todos para hablar de ese grupo, como diría la RAE que hay que hacer, que es utilizar el masculino para englobar a un grupo de personas. Si hay mujeres y hombres, utilizar el masculino, o sea, todos. Sino que en el lenguaje inclusivo lo que se dice es que hay que utilizar la E, todes, para incluir tanto a hombres como a mujeres, como a personas que no se sientan ni hombres ni mujeres. Y esto puede parecer un poco raro, extraño y muy nuevo, pero la verdad es que no lo es. ¿Cuántas personas hemos visto o incluso hemos escrito todos con una X o con una arroba para incluir a todos y todas? La verdad es que por lo menos lo hemos leído, si no lo hemos utilizado. En algún momento lo hemos visto o leído o algo por el estilo. Lo que viene a ser la E, en este caso, para reemplazarle el arroba o la X, es que sea pronunciable. Porque yo no sé ustedes, pero a mí el arroba y la X se me
complica. Lo que viene a hacer la E es hacerlo pronunciable. Hay ciertas palabras que por un tema gramatical y de pronunciación hay que cambiarlas para que puedan ser inclusivas. Por ejemplo, chicos o chicas debería pasar a cambiarse la C por una Q para que sea chiques. Porque si lo ponemos con la C, se pronunciaría chises y perdería el sentido. Acá, como no me gusta ser hipócrita, vengo a dar mi parte, que es que cuando se modifica la morfología de la palabra es donde me veo un poquito reacio a utilizar el lenguaje inclusivo, porque soy un control freak de la morfología. Entonces, chiques es algo que hoy en día es como que me choca un poco verlo y escribirlo. Entonces prefiero utilizar todes antes que chiques, porque todes no modifica la morfología de la palabra y chiques sí lo hace. Locuras mías, pero ven, no soy hipócrita. Yo opino y digo mi opinión al mismo tiempo. Tal vez dentro de unos meses no me moleste tanto que se modifique la morfología de la palabra y lo utilice. En fin, sacando todo esto, lo que se busca tanto con el todes como el chiques, en vez del todos o chicos, es que se incluya tanto a hombres como a mujeres como a gente no binaria. Sé que puede resultar raro, incluso incómodo e incomprensible al comienzo, y ningún cambio surge de algo sencillo, sino que todos los cambios surgen porque hay algo establecido que se busca cambiar y ese cambio produce cierta inestabilidad o incomodidad. Justamente rompe lo establecido y nos genera esa sensación de desequilibrio total. Quiero recordarte que hace un montón de años atrás se utilizaba el latín, y hoy es una lengua muerta, porque el latín evolucionó en un montón de otros lenguajes, como el español, por ejemplo, y ya hablamos de que el español pasó de ser el español antiguo a lo que hoy creo que sería español moderno, supongo, no sé, no me acuerdo. Si no nos va a molestar el que hoy podamos decir whatsappear, tampoco nos debería molestar que este cambio esté sucediendo, porque en algún momento alguien dijo, el latín no lo utilizamos más y cambiamos al español. Seguramente tuvo una pelea, pero en algún momento sucedió y se empezó a utilizar el español. Y hoy seguramente el lenguaje inclusivo nos genere mucha como rareza, pero dentro de unos años va a ser algo normal incluso, y la gente nos va a mirar raro como diciendo, ¿por qué les parecía raro hablar con la E? Se genera la otra disputa de que hay gente que dice que el masculino debería generalizar. Y por ejemplo, vamos a un temita que tuvo la RAE hace un par de semanas nada más, que es que en España hay un consejo de ministros porque siempre había mayoría hombres. ¿Qué pasó? Este año, sí, creo que fue este año, el consejo de ministros de repente se vio cambiado un poquito porque había más mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué no se puede utilizar consejo de ministras teniendo en cuenta que las mujeres eran más que los hombres, más en cantidad? La RAE dijo que no, porque el masculino es el único que se puede utilizar a nivel generalizador de eso. Como las mujeres estaban como todo bien, pero somos más mujeres. O sea, digan consejo de ministras. Conclusión que la RAE se tuvo que retractar un poquito y decir consejo de ministras y ministros. Entonces, yo lo que me pongo a pensar es por qué utilizamos el masculino para generalizar todo cuando podríamos utilizar el que tenga mayoría. Y al mismo tiempo, ¿por qué si nos tenemos que guiar por la mayoría y no por incluir a todos? Recalculando. Sería todes, si usamos el lenguaje inclusivo. Y dejarnos de estas peleas de si hay más hombres, más mujeres, y hablar por una generalización que no le ve ni más peso a uno ni más peso al otro. Así que ese es como el punto de inflexión que también me generó a mí, cuando, además de hablar con gente que es no binaria, ver estos casos de me parece un poco injusto que utilicemos el masculino cuando hay más mujeres. Con la E estas cosas se solucionarían, y además que todavía no las tenemos incorporadas. A ver, vamos a dar casos donde se podría utilizar masculino solo, femenino solo o el lenguaje inclusivo. Estás en un grupo de amigos que sabes que los tres son hombres y los tres se sienten hombres, puedes decir todos. No es que el hecho de utilizar lenguaje inclusivo te elimine todo el resto de posibilidades. Ahora, si vas a un grupo de personas que hay hombres y mujeres y no sabes, puedes decir todes y no cambian. Utilizar el lenguaje inclusivo no te obliga en ningún momento a que sí o sí tengas que usar la E. Es un tema de casi personal hoy en día. Después, si en algún momento la RAE modifica el lenguaje, es otro tema. Pero hoy en día es algo que es personal. Y la verdad es que no nos cuesta nada. O sea, no nos cuesta nada hablar con la O, con la E o con la A. A ver, no nos cuesta nada a nivel de si uno pone un poco de esfuerzo lo puede hacer. Sí te cuesta porque claramente tenés internalizado el tema de que la generalización es masculina. Pero si lo pensás, no te va a matar el hecho de utilizar la E. Y estás respetando al otro, que está del otro lado y que por ahí no se siente ni hombre ni mujer. Digo todo esto repitiendo por no sé cuánta vez que yo no utilizo el lenguaje inclusivo. O sea, esto también es una crítica hacia mí, ¿eh? O sea, no piensen que yo digo, como hoy tengo la verdad absoluta y bla, bla, bla. Como esto es un tema que trae mucha burla, y la verdad es que, repito, no voy a ser hipócrita, yo también lo hice y tal vez lo haga en ciertos momentos. Es un tema que también uno tiene que ir como peleando consigo mismo, y eso es súper difícil, pero que de a poquito uno lo puede ir haciendo. Entonces voy a intentar explicarles un ejercicio sencillo, una especie de regla mental para saber
cuándo utilizarlo y de qué manera. El primer punto que hay que tener en cuenta es que el lenguaje inclusivo se usa solamente para personas o para cosas que tengan género, o sea, no se usa para objetos. No es que la caja va a pasar a ser locajo o lecaje. O sea, no, la caja no tiene género, o sea, no es un objeto inanimado, no nada. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que si a esa palabra la puedes utilizar de forma masculina o de forma femenina, entonces debería entrar dentro de la posibilidad inclusiva. Por ejemplo, todos puede ser también todas, por ende puede ser todes. Amigo puede ser amiga, por ende puede ser amigues. Y si el tercer punto que surge es que si a esa palabra no la puedes convertir de masculino a femenino, entonces ya es neutra de por sí. Por ejemplo, gente no es femenina, tampoco es masculina, no es ninguna de las dos. Es global, neutra. Acá me van a poder Sí, pero gente ya termina con la E, no hay otra palabra que... persona, la persona. El género es femenino a nivel gramatical. Pero yo soy una persona y soy hombre. No hay el persono. Esa palabra no puede ser, no se podría convertir a la inclusiva, no existiría. Esa palabra no podría ser ni el persono ni ella persone. Directamente es inclusiva de por sí. Y acá viene lo último. Existe el artículo el, ella. El artículo que sería el inclusivo sería el elle. Sacado este ejercicio mental, que, repito, es un tema que hay que pensarlo, procesarlo y de a poco incorporarlo, creo yo, es que el lenguaje inclusivo hoy en día depende de cada uno utilizarlo o no. Nadie te obliga a que lo hagas. Depende de cada uno el hacerlo o no. Nadie te obliga a que lo hagas, nadie te fuerza a que lo hagas ni que lo haces. Depende de cada uno y de cuánto tengas ganas de respetar y cuánto tengas ganas de entenderlo y ponerte en la posición de otra persona que no sienta lo mismo que vos. Sé que es difícil, pero bueno, yo lo puedo hacer de a poquito. Todos lo podemos hacer, ¿no? Como aclaré varias veces, yo al día de hoy no utilizo el lenguaje inclusivo tanto. A veces me sale, a veces no me sale. Y supongo que es algo que irá cambiando con el tiempo. Si vos querés utilizar el lenguaje inclusivo, hacelo. Si vos no lo querés usar, no lo hagas. Lo único que pienso es que tanto si lo usas como si no lo usas, no tenés que obligar a otra persona a hacerlo. Sino que cada persona tiene que tener ese momento para pensarlo y decidirlo si lo hace o no lo hace. Y imponer nunca sirve para absolutamente nada. Lo único que quiero dejar con este video es que pensemos en que seamos libres y dejemos que la gente sea libre. No impongamos nuestro pensamiento sobre nadie y no dejemos que nadie nos imponga su pensamiento, porque de esa forma no se logra absolutamente nada y de hecho pones a la otra persona como en una resistencia que no querés tener. Y supongo que cada uno lo irá descubriendo con su cuenta, lo irá desarrollando a su manera y supongo que la sociedad en general lo va a ir cambiando. E incluso yo me propongo de a poquito ir cambiando también. Así que bueno, ese es el video sobre el lenguaje inclusivo. Espero que no le haya molestado a nadie. Repito, lo hice con un montón de respeto o intenté cuidarlo lo más posible. Y eso es todo. ¡Chao!